Mucho antes de que Angelina Jolie cambiara por completo su trayectoria, Billy Bob Thornton estaba profundamente marcado por un pasado amoroso turbulento y luchas emocionales. Para cuando sus caminos se cruzaron en 1999 en el set de Pushing Tin, el actor ya había pasado por 4 matrimonios fallidos, cada uno de los cuales le dejó cicatrices y remordimientos sin resolver. Su historia amorosa comenzó con Melissa Lee Gatlin, quien se casó con el artista de Hollywood en apuros en 1978. Aunque tuvieron una hija, Amanda, la unión fracasó en 2 años. Thornton confesó más tarde sus deficiencias como pareja durante esa época, mencionando la infidelidad, una profunda inseguridad y la abrumadora presión de intentar construir una carrera desde cero. En consecuencia, Amanda creció distanciada de su padre, lo que le dejó un vacío que perduraría a lo largo de su vida. Luego vino su breve matrimonio con la actriz Toni Lawrence, que duró solo de 1986 a 1988. Durante este periodo, la carrera de Thornton careció de estabilidad. Constantemente buscaba trabajo, escribía hasta altas horas de la noche y perseguía cualquier papel secundario que pudiera encontrar, sin dejar prácticamente espacio para el amor. Después, se casó con la actriz Cinda Williams, su compañera de reparto en One False Move. Aunque compartían una innegable química creativa, la verdadera compatibilidad a largo plazo les fue esquiva, lo que los llevó a un divorcio en 1992 que ambos reconocieron como inevitable. Su cuarto matrimonio, con la exmodelo de Playboy Petra Dawn Cherniak, resultó ser el más caótico. Se casaron en 1993, tuvieron 2 hijos y mantuvieron una apariencia de estabilidad, pero en 1997, la relación culminó en una separación conflictiva plagada de acusaciones de maltrato físico y emocional. Si bien Thornton negó rotundamente las acusaciones, el daño a su reputación, a su familia y a su propia salud mental ya estaba hecho. A finales de la década de 1990, Thornton estaba convencido de que simplemente no estaba hecho para el matrimonio. Sus relaciones eran intensas, apasionadas y terminaban dolorosamente. Bromeaba diciendo que su ritual tras el divorcio consistía en esconderse en el hotel Sunset Marquis. Sin embargo, bajo ese humor autocrítico se escondía alguien agobiado por la culpa, la inseguridad y la persistente sensación de que el afecto duradero se le escaparía de las manos para siempre. Entonces, la impredecible e intensamente arrolladora Angelina Jolie entró en escena, trastocando su mundo por completo. Cuando llegó al set de Pushing Tin, Thornton era un hombre de 44 años, curtido por la vida y comprometido con la actriz Laura Dern. Jolie, con tan solo 24 años, era completamente intrépida, con la reputación de ser la chica más rebelde de Hollywood, mientras forjaba una carrera en ascenso que la hacía imposible de ignorar. Un romance entre ambos parecía muy improbable, pero su conexión fue inmediata. Los miembros del equipo relataron más tarde un cambio palpable y eléctrico que irradiaba entre ellos cada vez que compartían espacio. Una explosión repentina de química en lugar de una atracción que se desarrollaba lentamente. Era una conexión visceral que ignoraba por completo la lógica y el momento oportuno. Solo había un gran obstáculo. Thornton no estaba libre. Mientras Laura Dern estaba fuera rodando una película, el vínculo entre Thornton y Jolie se profundizó, dando lugar a una de las rupturas más gélidas de la historia de Hollywood. Sin previo aviso ni conversación, Thornton se fugó con Jolie a Las Vegas en mayo de 2000. Dern reveló más tarde la cruda realidad de la situación, explicando que se enteró de la traición por las noticias, al igual que el resto del mundo. Recordó haber salido de su casa para rodar una película, solo para descubrir que su novio se había casado con otra mujer en su ausencia, sin volver a hablar con él jamás. Esta maniobra repentina y despiadada ensombreció a los recién casados desde el principio. El hotel. Sin embargo, una vez que Thornton y Jolie se unieron, se volvieron inseparables. Se colmaban de elogios, se mantenían siempre juntos y actuaban como si el mundo exterior hubiera dejado de existir.
Jolie visitaba con frecuencia sus lugares de rodaje simplemente para estar cerca de él, y la pareja se negaba rotundamente a estar separados más de unas pocas horas. Su dinámica era vertiginosa, obsesiva y a menudo abrumadora, tanto para ellos como para el público que la presenciaba. La pasión parecía imparable. Sin embargo, a puerta cerrada ya se gestaba una sutil tensión arraigada en quiénes eran, cómo vivían y aspectos no resueltos de sus propias identidades. Aún así, su romance ardía con una intensidad cegadora que Thornton acabaría por encontrar imposible de soportar. En el momento en que Billy Bob Thornton y Angelina Jolie intercambiaron votos, el mundo se detuvo para observarlos. Eran mucho más que una pareja típica de Hollywood. Eran un fenómeno cultural. Cada uno de sus movimientos acaparaba los titulares, y la prensa pintaba constantemente su relación como mucho más extraña, oscura y caótica de lo que la realidad dictaba. Sus descaradas muestras públicas de afecto eran incesantes. Ya fuera en alfombras rojas, en ceremonias de premios o durante entrevistas, actuaban como si su supervivencia dependiera el uno del otro. Los fans lo consideraban apasionado, los críticos lo tachaban de excesivo y los medios lo veían como oro puro. El rumor más infame surgió de un gesto sorprendentemente inocente: los collares que contenían gotas de la sangre del otro. En realidad, no era más que un pequeño pinchazo en la yema del dedo dentro de un pequeño medallón, una declaración simbólica, casi infantil, de devoción. Pero una vez que los tabloides se enteraron, la historia se transformó en un macabro relato de terror. Los periodistas insistían en que desfilaban con enormes frascos de sangre colgando de sus cuellos, mientras que los presentadores de programas de entrevistas bromeaban diciendo que llevaban cubos de sangre. Thornton expresó más tarde su asombro ante la rapidez con que un acto simple e íntimo se convirtió en un chiste grotesco de la cultura pop. Además, la diferencia de edad de 20 años entre ellos alimentó un sinfín de especulaciones. Si bien Hollywood no era ajeno a las relaciones entre hombres mayores y mujeres más jóvenes, esta dinámica se sentía claramente diferente porque Jolie, de 24 años, no era ni ingenua ni pasiva. Era emocionalmente compleja, impulsiva e intensa. Por el contrario, Thornton, de 44 años, ya estaba agotado por las dificultades de la vida. Sobre el papel, carecían de lógica, pero emocionalmente tenían todo el sentido del mundo. Lamentablemente, las mismas similitudes que los atrajeron magnéticamente fueron las que comenzaron a separarlos. Mientras tanto, el fantasma de Laura Dern planeaba sobre todo. El mundo no había olvidado la insensibilidad con la que Thornton había abandonado su compromiso anterior, añadiendo una capa de controversia que ni él ni Jolie se molestaron en aclarar. Optaron por el silencio, dejando que los rumores escribieran su historia, pero ese silencio terminó levantando un muro entre ellos y el público, y finalmente entre ellos mismos. Para 2002, las fisuras en su matrimonio habían pasado de ser rumores a realidades innegables, aunque el mundo aún no las percibiera. El fervor arrollador que definió sus inicios comenzó a ceder ante la realidad de quiénes eran realmente. La vida de Jolie se aceleraba vertiginosamente. Se estaba convirtiendo rápidamente en una de las mujeres más fotografiadas del mundo, ganando un Oscar, protagonizando grandes películas y participando activamente en labores humanitarias internacionales. Su universo se expandía rápidamente y ella lo abrazaba con entusiasmo. Mientras tanto, Thornton se replegaba sobre sí mismo. Ansioso y tímido por naturaleza, prefería los rincones tranquilos, las rutinas familiares y los espacios pequeños. Autodeclarado agorafóbico, detestaba las multitudes y la constante atención pública. Mientras Jolie se sentía plenamente viva en misiones internacionales y alfombras rojas, Thornton se sentía asfixiado, como si lo arrastraran a un estilo de vida que nunca le había encajado. Más tarde admitió, sin resentimiento sino con total honestidad, que ella anhelaba un estilo de vida global mientras él vivía uno agorafóbico. El punto de inflexión inevitable llegó en marzo de 2002,
cuando Jolie adoptó a su primer hijo, Maddox. Preparada emocional, mental e instintivamente, la maternidad la transformó al instante. Thornton estuvo presente durante el proceso de adopción, incluso la acompañó a Camboya, pero a su regreso a casa, algo cambió radicalmente. Amaba a los niños y no temía la responsabilidad, pero este enorme cambio de vida se produjo demasiado rápido para un hombre que ya luchaba por seguir el ritmo frenético de su esposa. Lo que para Jolie era completamente natural, para él resultaba abrumador. Gradualmente, comenzaron a llevar vidas emocionales separadas. Mientras ella se volcaba en el activismo internacional y la crianza de su hijo, Thornton buscaba refugio en su música, su escritura y la tranquila comodidad de su hogar. Sus inseguridades se magnificaron ante la creciente confianza de ella, su inmensa fama y su creciente presencia en el mundo. En una ocasión, confesó sentirse completamente inadecuado a su lado, sembrando una semilla de duda que finalmente se convirtió en distanciamiento. A finales de 2002, la pareja rara vez era vista junta. No hubo discusiones públicas explosivas ni enfrentamientos dramáticos. Su matrimonio se disolvió tan abruptamente y en silencio como había comenzado. Cuando su divorcio se finalizó oficialmente en mayo de 2003, el mundo se preguntaba qué había salido mal. Sin embargo, la verdadera causa de su separación fue mucho más triste de lo que nadie imaginaba. Se amaban profundamente, pero estaban destinados a vidas completamente diferentes. Durante casi 2 décadas, los espectadores intentaron adivinar por qué esta icónica pareja se separó tan rápidamente. Las teorías iban desde su considerable diferencia de edad hasta el caótico romance fugaz y las controversias que se convirtieron en la obsesión de la prensa sensacionalista. Sin embargo, cuando Thornton finalmente habló abiertamente sobre la separación, la verdad fue sorprendentemente simple y profundamente conmovedora. Explicó que simplemente tenían estilos de vida diferentes, una breve declaración de 5 palabras que resumió a la perfección su caída. Jolie estaba destinada a una vida dedicada al público. Impulsiva, intrépida e inquieta, buscaba dejar una huella trascendental más allá de Hollywood. Incluso en su juventud, se aventuraba en zonas de guerra, adoptaba niños y forjaba una identidad pública que exigía una inmensa valentía emocional, constante movimiento y gran visibilidad. Florecía ante nuevos desafíos, nuevas experiencias y nuevas facetas de sí misma. Thornton era todo lo contrario, un hombre marcado por traumas pasados, matrimonios fallidos y una ansiedad que lo acompañaba toda la vida. Encontraba consuelo exclusivamente en la quietud, anhelando rutinas predecibles, espacios privados y un mundo lo suficientemente pequeño como para controlarlo. La magnitud de la fama lo agotaba, y a pesar de su éxito profesional, la vida pública solo lo impulsaba a esconderse. Su vieja broma sobre desaparecer en el Hotel Sunset Market después de cada divorcio tenía un trágico peso de verdad. Jolie necesitaba una pareja dispuesta a apoyarla y conquistar el mundo. Thornton necesitaba desesperadamente una compañera que se contentara con sentarse tranquilamente a su lado. Esas necesidades fundamentales eran completamente incompatibles, sin importar cuánto se quisieran. Eso fue lo que Thornton finalmente admitió. No hubo escándalo, ni traición repentina, ni pelea monumental. Simplemente evolucionaron en direcciones completamente opuestas. Si bien la prensa sensacionalizó innumerables aspectos de su relación, Thornton dejó algo perfectamente claro. El amor en sí era totalmente real. Sigue recordando esa época como un momento maravilloso y afirma que Jolie es una persona fantástica y una amiga incondicional. Incluso pasó años defendiéndola de las ideas erróneas del público, insistiendo en que su matrimonio, supuestamente apasionado, fue mucho menos escandaloso de lo que se decía, especialmente en lo que respecta a los infames collares de sangre, que, según reiteró, eran simples relicarios con una sola gota de sangre. En definitiva, la verdadera tragedia no fue lo que sucedió entre ellos, sino todo lo que podría haber sido si se hubieran conocido en etapas completamente diferentes de sus vidas.
Tras la finalización de su divorcio en 2003, Billy Bob Thornton se retiró discretamente de la vida pública. No fue una salida dramática, sino más bien un retiro silencioso, su mecanismo habitual para sobrellevar la situación cuando su vida se volvía demasiado ruidosa. Mientras el mundo seguía de cerca el creciente estrellato de Jolie, su familia cada vez más numerosa y la monumental obra global que, en última instancia, definiría su legado, Thornton forjó un camino muy diferente. Se distanció activamente de las cámaras, las controversias y el caos perpetuo que antes lo perseguían a todas partes. De vuelta al santuario de la música, se centró en componer y tocar con su banda, The Box Masters. La música seguía siendo su refugio seguro, un lugar donde sus ansiedades se disipaban y sus pensamientos finalmente cobraban sentido. Si bien continuó actuando, se inclinó deliberadamente por papeles complejos que ofrecían profundidad sin la atención asfixiante asociada a la fama de las superproducciones. Habiendo experimentado ya el alto precio de vivir bajo los focos, ya no deseaba perseguirlos. Poco después de que terminara su relación con Jolie, Thornton conoció a Connie Angland, una mujer sensata y tranquila que trabajaba tras bambalinas en la industria cinematográfica. No anhelaba la fama ni la buscaba jamás. Su mundo era estable, sereno y completamente predecible, la antítesis absoluta del huracán que acababa de sobrevivir. Por primera vez, Thornton no se sintió obligado a fingir. Se liberó de la presión de seguir el ritmo frenético de otros o de vivir bajo el peso aplastante de su inmensa fama. Junto a Connie, simplemente podía existir. La pareja compartió más de una década juntos antes de casarse oficialmente en 2014. Tuvieron una hija, Bella, y cultivaron una vida privada que le sentaba mejor que nunca. En una ocasión, él comentó con cariño que ella era justo lo que él quería, una simple afirmación que revelaba todo aquello que había buscado durante toda su vida. Mientras tanto, Angelina Jolie emprendió un capítulo completamente aparte, marcado por la maternidad, el trabajo humanitario, la dirección cinematográfica y la crianza de 6 hijos. Sus caminos divergieron tan radicalmente que se hizo evidente que su matrimonio nunca tuvo futuro. Simplemente no estaban destinados a la misma existencia, pero esa constatación no disminuye la autenticidad de lo que compartieron. Incluso con el paso de los años, Thornton sigue hablando de su matrimonio con genuina calidez, sin arrepentimiento. El tiempo no borró su pasado, simplemente lo suavizó. Para él, la pasión fue real, los recuerdos permanecen intactos y el final, por doloroso que fuera, fue absolutamente necesario para que ambos evolucionaran y se convirtieran en las personas que siempre estuvieron destinados a ser. 2 décadas después, la verdad sobre su ruptura finalmente se aclara, demostrando ser mucho más humana de lo que cualquier rumor sensacionalista jamás sugirió. A veces, ni siquiera el amor más profundo es suficiente cuando 2 personas están destinadas a mundos completamente diferentes. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Billy Bob Thornton y Angelina Jolie podrían haber durado si se hubieran conocido en otro momento de sus vidas? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra historia fascinante de Hollywood.